Bueno, se midieron los aumentos de gas y han llegado también al 127% en R1 y R2, que son los residenciales, que abarcan el 55% del mercado, pero por otra parte son los que tienen menos recursos. Y conocimos una denuncia del fiscal Marijuán, que lo que está pidiendo es que se aplique una medida cautelar para, digamos, por el momento impedir estos aumentos. ¿Por qué? Porque el fiscal Marijuán considera que la compensación por, digamos, la variación que hubo del tipo de cambio para las distribuidoras es lógico, es aceptable, pero que no se contempla el poder adquisitivo y la capacidad de pago de los consumidores. Es decir, que supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público es la denuncia del fiscal Marijuán contra Iguacel. Nicolás Gandini está con nosotros. Bienvenido, Nicolás. Qué bueno que viniste. Un placer estar acá, como siempre. Llamativo lo del fiscal Marijuán, sobre todo por el peso mediático que tiene su figura. La verdad que, por lo menos a mí me extrañó bastante que se meta en un conflicto. Me parece que falta información también. No se entiende bien qué son estas 24 cuotas que se van a cobrar para devolverle o que las petroleras recuperen lo que perdieron por la devaluación. A ver, lo primero que hay que decir de esto, que es un mecanismo que está previsto en la regulación, sí, está previsto. Se utilizó otras veces, se utilizó en abril, se utilizó en octubre del año pasado, también es cierto. Lo que pasa es que acá, con la crisis económica generada por la apreciación del tipo de cambio, que se apreció un 100% desde abril a la fecha, cobra un nivel de visibilidad y te impacta en el negocio que es imposible trasladar eso sin que llame la atención, digamos. Claro, lo que no quisieron hacer es hacer el traslado, digamos, de lo que tenían que hacerlo supuestamente cuando las distribuidoras le pagan a las petroleras, que además no le terminaron de pagar todo lo que correspondía, sí, porque había un cuadro tarifario, ¿no es cierto?, que fijaba en Argas, por el cual no te lo podían pasar a vos o a mí, o sea, a los consumidores. Sí. Entonces el tema es que quedaron debiéndole también las distribuidoras a las petroleras 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Y esto, el problema, yo siempre lo digo, digamos, es que parte de un diagnóstico del gobierno que yo comparto, que es que no hay suficiente producción de gas en la Argentina. Es decir, la Argentina no produce el gas suficiente para abastecer su demanda. Tiene que importar hasta un 30% del gas que se consume. Ese precio del gas está marcado en dólares porque te lo vende una empresa que está afuera del país y quiere cobrar en dólares. A Bolivia le compramos, ¿no? Le compramos a Bolivia, claro, pero también compramos a Trinidad y Tobago, le compramos, viene también de Asia parte del gas, a Chile también. Y esas empresas quieren cobrar en dólares porque en el mundo la moneda que se utiliza es en dólares y el poder de negociación en la Argentina, imagínate vos para decirle, che, mira, yo te voy a pagar en pesos, una empresa que está afuera. No, pagame en dólares como funciona en todas partes. En el sector petrolero funciona de la misma manera. YPF, por ejemplo, que es la empresa más grande de que produce petróleo y gas, hace sus inversiones en dólares, no porque a alguien se le ocurrió que arbitrariamente tenga que hacer en dólares las inversiones, o hay una transferencia de renta extraordinaria a la petrolera porque tiene dólares. No, hace la inversión en dólares, o su contrato está en dólares, porque cuando tiene que salir a invertir, por ejemplo, tiene que salir a contratar un equipo de perforación, esas torres enormes para perforar. Es muy costoso, claro. Es muy costoso, pero además la empresa, un Halliburton, un Schlumberger, cualquier empresa de esas, dice, mira, vos me pagás en dólares, o si no me voy afuera, claro, o me voy a otro país. ¿Es discutible? Sí, es discutible. A mí me gustaría que sea de otra manera, me encantaría que sea de otra manera, me encantaría que haya empresas argentinas que pueden ofrecer esos servicios. Ahora, ¿existen esas empresas? No. ¿Existen empresarios que inviertan en petróleo y gas, que es un negocio de riesgo? Muy poquititos. Entonces, estás muy expuesto a la inversión y a las empresas que vienen de afuera. En ese marco, sí, cuando el gobierno destruye el valor de la moneda y pasa de 20 a 40 pesos, una de las consecuencias que tiene es esta, que te va a caer la inversión en gas. ¿Y qué te va a generar esto? No este año, pero probablemente a mediano plazo, que vos vuelvas a acentuar el problema de importación de gas que claro, ya tenías. El tema, claro, que tiene que, por supuesto, haber inversiones. Para que haya inversión, por supuesto, tiene que haber rentabilidad por parte de las empresas que hacen la exploración y la explotación, que es costosísima, porque nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo. Vaca Muerta, que no es un lugar, sino que es un área geográfica de 30.000 kilómetros cuadrados a 30.000 metros de profundidad. Principalmente está en Neuquén, pero también está en Mendoza, en La Pampa, en Río Negro. Digamos, tiene una reserva que es impresionante. Claro, pero para extraer ese gas tenés que tener un precio competitivo o tenés que tener que el Estado dice, mira, yo voy a perder plata, voy a invertir hasta aprender más o menos cómo es esta tecnología y lo voy a hacer. Como el Estado no quiere hacerlo, porque la verdad es que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, lo tomó una empresa YPF, que es una empresa controlada por el Estado, como una empresa más, como una empresa que tiene que competir contra el resto. No es que pensó la política energética, que por ahí en mi opinión es lo que hubiese que haber hecho, pivoteando sobre YPF o pensando que YPF es un jugador que puede sumar valor. No lo hizo así
Y lo que hizo fue, bueno, es una empresa que compite. En todo ese contexto que a la gente por ahí le queda lejos en el día a día, porque paga la tarifa y la tarifa no para de aumentar, es que el gobierno tomó otra decisión. Yo me río porque conozco un poco la interna de esa. ¿Qué es lo que hizo hacer el gobierno? Dijo, mirá, si nosotros aumentamos en octubre un 60-70% la tarifa de gas en términos de promedio, políticamente no va a pasar esto, y judicialmente tampoco. Por eso, el secretario de Energía, Javier Iguazel, dice que en promedio el aumento es un 35%. Si vos agarrás los usuarios que menos consumen, los R1 y los R2, como dicen que tenían tarifa más atrasada, el aumento es hasta un 50%. Pero si vos hacías lo que decía la ley, que era aumentar parte de lo que fue la inflación, más parte de lo que fue la devaluación, y estas cuotas cobrarlas en octubre, probablemente no se hubiera armado todo este ruido político y mediático que yo ya no sé dónde para, lo hablábamos fuera de aire. Sí, fuera de aire hablamos un montón porque, bueno, decíamos de vaca muerta, porque a veces la gente piensa que es un pueblo, por eso explicaba lo del área geográfica, digamos, que comprende y la reserva tan importante que tenemos allí. Pero después hubo una resolución que es la 46 que benefició un 80% a Tecpetrolos, que es una empresa de Techín, ¿no es cierto? Claro, a ver, ¿qué hizo el gobierno? Como venía de 15 años de tarifas congeladas y lo que pagábamos como consumidores no alcanzaba realmente, digamos, para invertir y repagar los costos de extraer ese gas no convencional, sacó un programa de subsidios, que es que para las empresas que invierten hay un subsidio diferencial con un precio más alto. Sí. Entonces, en ese marco es que Tecpetrol es una de las empresas que más invirtió. La verdad que el desarrollo que han hecho es increíble en términos de ingeniería, tecnología, es muy llamativo, pero bueno, tenés esta disputa que a veces a algunas petroleras les gusta y a otras no. Déjame cerrar con esto. ¿Cómo no? Estas 24 cuotas que para compensar o para que las petroleras recuperen parte de lo que habían perdido con la devaluación, no es que las va a llevar a cobrar lo que venían cobrando en abril, sino que las petroleras, y parece antipático que yo me ponga acá, parece defendiendo a las petroleras, no defiendo a las petroleras, sino que defiendo la necesidad de que la Argentina tenga inversión. Que lo haga la petrolera o que lo haga el Estado o que lo haga cualquier actor, ok, pero alguien tiene que hacerlo, porque si no vamos a tener un problema como siempre, de tener que importar gas de afuera, y es un problema. En ese marco es que el gobierno dijo, ¿cómo hacemos después de la terrible crisis que tenemos por el movimiento del dólar, que pasó de 20 a 40 y andás a ver dónde termina, para defender un poco el sistema, para que no tengamos que directamente, especifiquemos tarifas, acá no se aumenta más, y eso lo que tiene como correlato es que te va a caer la inversión? Bueno, lo que dijo es que cada uno deje algo. El usuario va a dejar algo muy importante, que es pagar un 50-60% más la tarifa. La productora o las productoras van a cobrar un 30% menos de lo que venían cobrando en abril de este año. Y por eso yo digo, y es información, que el año que viene probablemente haya menos inversión en gas. Las distribuidoras también han perdido un poco por la devaluación, pero a mi parecer el sector de distribución es el que menos ha perdido con toda esta crisis. Y eso es el ruido que se generó y nadie termina de explicar, digamos. Nicolás Gandini, te agradecemos muchísimo, porque digamos, detrás de todos los aumentos, detrás de todo lo que pasa, uno tiene que entender por qué pasa lo que pasa. Sí. Nicolás, muchísimas gracias. Un placer.